En la última década, el mundo digital ha transformado la manera en que nos relacionamos. Las redes sociales conectan continentes en segundos. Las plataformas de contenido bajo demanda nos permiten acceder a entretenimiento ilimitado en un clic. Y los servicios de suscripción han creado nuevas formas de consumo que hace 20 años habría parecido ciencia ficción. Entre las plataformas está OnlyFans, un sitio que permite a creadores de contenido monetizar directamente su trabajo a través de suscripciones. Aunque la plataforma alberga todo tipo de contenido, desde cocina hasta fitness, se ha hecho conocida principalmente por su contenido para adultos. Millones de usuarios pagan cada mes por acceder a material exclusivo de sus creadores favoritos. Para la mayoría es simplemente una transacción comercial, una forma de entretenimiento, algo privado que no afecta a nadie más. Pero en algunas relaciones, el descubrimiento de que una pareja paga por ese tipo de contenido puede detonar algo mucho más oscuro. Esta es una historia que ocurrió en mayo del 2025, Accra, Brasil. Una mujer de 37 años estaba a punto de demostrar hasta dónde puede llegar la ira cuando se mezcla con celos patológicos, narcisismo herido y una desconexión emocional absoluta. No sabemos exactamente cómo lo descubrió. Tal vez revisó el extracto bancario y vio cargos recurrentes. Tal vez encontró notificaciones en su teléfono. Tal vez él lo dejó abierto en la computadora un día cualquiera. Lo que sí sabemos es cuando ella vio que su esposo estaba pagando por contenido en OnlyFans. Algo dentro de ella se quebró irreparablemente. Para una persona sin tendencias violentas, este tipo de descubrimiento puede generar tristeza, desilusión, incluso enojo. Puede terminar en una conversación difícil, en terapia de pareja o en una separación. Son respuestas dolorosas, pero dentro del espectro de lo esperado. Para ella solo había una respuesta: él debía morir. En la noche del crimen, los detalles exactos de cómo ocurrió el asesinato, el crimen, no habrían sido revelados completamente por las autoridades brasileñas. Lo que se sabe viene de su propia confesión, dado con una frialdad que dejó helados incluso a los investigadores acostumbrados a casos violentos. Ella lo mató. El método, el momento preciso, la ubicación dentro de su hogar, todo eso permanece en archivos policiales. Pero lo que vino después es lo que transformó este caso en un caso de violencia doméstica, más en algo verdaderamente macabro. No se limitó a ocultar el cuerpo. No intentó simular un accidente o un robo. No llamó a la policía alegando defensa propia. Tomó un cuchillo y comenzó a desmembrar el cuerpo de su esposo. Algo que separa este caso de otros crímenes pasionales: la mutilación post-mortem con un propósito simbólico y específico. Ella tomó los genitales de su esposo, los llevó a la cocina, los cocinó en un guiso, luego los consumió. Cuando la policía finalmente llegó y ella confesó, le preguntaron por qué había hecho algo tan extremo, tan fuera de cualquier lógica humana comprensible. Su respuesta fue escalofriante en su simplicidad. Ella dijo: sentí mucha rabia cuando vi que gastaba dinero en eso. Fue una traición, lo hice por curiosidad. Esa última palabra, curiosidad, revela algo profundamente perturbador sobre su estado mental. No había remordimiento, no había horror ante sus propias acciones, solo una desconexión emocional tan completa que pudo describir el canibalismo simbólico como un experimento casual.
El perfil psicológico lo vamos a ir traduciendo un poco en Psycho Opinion. Cuando múltiples trastornos convergen, la mujer de Acre no presenta un solo trastorno identificable, es la convergencia de múltiples patologías lo que creó la tormenta perfecta. Los celos patológicos fueron el detonante para ella que su marido pagara por ver contenido de otras mujeres. No era una preferencia personal o un hábito privado. Era una traición tan grave como una infidelidad física. Los celos patológicos transforman cualquier amenaza percibida, por mínima que sea, en una catástrofe existencial que debe ser eliminada. Todo por ver OnlyFans. El narcisismo herido amplificó toda esa ira. En una mente narcisista, la pareja no es una persona independiente con autonomía propia. Es una extensión del yo, un reflejo del propio valor. Cuando su esposo buscó contenido sexual fuera de la relación, ella lo interpretó como una declaración de que no era suficiente, de que había sido reemplazada por OnlyFans. Para su ego narcisista, no había herida más profunda. Vemos el trastorno explosivo intermitente. Eliminó cualquier posibilidad de control. Las personas con este tipo de trastorno experimentan episodios de ira tan intensos que sobrepasan cualquier mecanismo de autorregulación. La violencia se vuelve la única salida posible para la presión emocional insoportable. La desconexión emocional extrema permitió lo impensable. Después de desvivirlo, ella pudo verlo como un objeto, no como un hombre con quien compartía su vida. Esa deshumanización es lo que hizo posible tanta crueldad. La mutilación, la cocción, el canibalismo y el consumo. En ese momento, él ya no era un humano para la mente de esta mujer en Brasil. También se ve el posible trastorno límite de personalidad. Ese trastorno se caracteriza por un terror al abandono que genera reacciones extremas, la percepción de que su esposo la estaba abandonando emocionalmente al buscar contenido de otras mujeres por medio de una plataforma conocida por todo el mundo como un lugar donde están las mujeres sin ropa. Pudo haber detonado una crisis psicológica de proporciones catastróficas. La lógica retorcida de la venganza simbólica. Hay que entender algo crucial. Dentro de su mente fracturada, sus acciones tenían lógica. Si él usó sus genitales para consumir contenido sexual de otras mujeres en esa plataforma, entonces esos genitales debían ser castigados, destruidos, humillados de la manera más absoluta posible. No bastaba con desvivirlo. Tenía que existir un castigo simbólico que equilibrara la traición. Es una forma de justicia perversa de esta mujer que solo existen en patologías profundamente distorsionadas. No hay proporcionalidad real, no hay racionamiento moral, no hay empatía. Solo hay un sistema interno de reglas donde ciertas transgresiones merecen ciertos castigos sin importar cuán monstruosos sean. En este caso, vemos que podemos plantearnos preguntas inquietantes sobre la era digital. El consumo del contenido para adultos en plataformas como OnlyFans existe en una zona gris para muchas relaciones. Algunas parejas lo consideran infidelidad, otras no. Algunas lo discuten abiertamente, otras lo mantienen oculto. No hay consenso universal. Pero cuando uno de los miembros de la pareja tiene tendencias violentas, celos patológicos, narcisismo externo, este tipo de conductas pueden convertirse en detonantes mortales.
La infidelidad virtual es particularmente amenazante para ciertas mentes porque no tiene límites claros. No es una persona específica, son múltiples creadores de contenido, accesibles en cualquier momento, imposibles de controlar. Para alguien con necesidad de control absoluto, es una amenaza constante e inevitable. Vemos esas señales invisibles, aunque no se han revelado detalles sobre la historia previa de la pareja. Es estadísticamente improbable que este nivel de violencia apareciera sin advertencias previas. Los individuos con celos patológicos muestran patrones reconocibles, como el control excesivo, acusaciones infundadas, monitoreo constante, aislamiento social forzado, reacciones explosivas ante situaciones menores. La pregunta que persiste es: ¿hubo señales? ¿Alguien las vio? Y si las vieron, ¿por qué nadie intervino? El desenlace, pues esta mujer de Brasil fue arrestada tras confesar. Enfrenta cargos de homicidio agravado en Brasil. Las autoridades quedaron consternadas no solo por la brutalidad del crimen, sino por la frialdad con la que ella describió lo que hizo: canibalismo. El estado de Acre, generalmente fuera de los reflectores mediáticos, se convirtió en el centro de atención internacional. Los detalles macabros se difundieron rápidamente, generando debates sobre esa salud mental, violencia de género y los límites de la responsabilidad penal. Este caso de Acre no es simplemente sobre un asesinato o un crimen. Es sobre la intercepción mortal entre los celos patológicos, narcisismo extremo, desconexión emocional total. Es sobre cómo la era digital ha creado nuevas formas de traición percibida que en mentes frágiles puede detonar violencia inimaginable. Ese hombre nunca esperó que por ver contenido en OnlyFans y pagar por él, su esposa, su compañera, su pareja fuera a cometer tal acto. Es sobre cómo alguien puede cruzar la línea de lo humano y convertirse en algo irreconocible, capaz de actos que desafían toda comprensión moral. Esta mujer de 37 años que confesó este crimen vivía una vida aparentemente normal hasta que algo dentro de ella se fracturó, se rompió. Ahora es solo un nombre en expedientes judiciales y un recordatorio escalofriante. La monstruosidad no siempre viene anunciada. A veces vive en casas ordinarias, duerme en camas compartidas y espera silenciosamente en el momento en que una herida al ego sea suficiente para despertar al monstruo. Su marido pagó por contenido en una plataforma digital llamada OnlyFans, altamente estigmatizada. Ella respondió con crueldad, con canibalismo simbólico. No hay lógica en esta ecuación, solo hay patología pura en esa situación. Esto es Psycho Opinion, donde te relato casos y te cuento sus patologías.